Espíritu Santo, mira mi vida. Por eso no cualquiera, aleluya, alaba y glorifica a Dios. Alabar a Dios cuesta, hermano, ¿sabía usted esto? Alabar a Dios cuesta, aleluya. Dios va a demandar de nosotros cosas que nosotros estamos desesperados en este tiempo y queremos, aleluya, que Dios haga conforme a nosotros estamos pidiendo. Pero Dios va a hacer a su momento y en su tiempo, porque Dios lo que está pasándonos es por el fuego a su nombre. Sea la gloria, cuántas cosas no hemos pedido, aleluya, en clamor, en humillación, en súplica, Dios. Pero entendamos que debemos, aleluya, de tener esta virtud, aleluya, como lo es este fruto que es del Espíritu, aleluya, la paciencia. No nos alejemos de Dios, porque esto puede hacer que nosotros nos alejemos de Dios. Aleluya, su nombre sea la gloria. Dios les bendiga más y les continúe, aleluya, fortaleciendo de una manera especial. Amén. Estamos en la casa del Señor y es donde Dios envía bendición y vida eterna. No hay otro lugar en donde Dios pueda derramar más bendición y vida eterna que este. Amén. Aunque en donde quiera que nosotros estemos y vayamos, ahí está el Señor. Entonces vamos a la poderosa palabra del Señor en esta preciosa mañana que Dios ha preparado para nuestras vidas, para bendecirnos, para hablarnos. Aleluya, yo los invito a ubicarse en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 7. Digno es Él de gloria y de honra, amén. Él es digno, aleluya. El único bueno es Dios, por eso Él merece que le adoremos. En medio del quebranto, del dolor, Él es nuestro refugio. Santiago capítulo 5, leemos del verso 7 en adelante. Sé pacientes y orad. Aleluya, ¿lo tienen? Vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es muy bueno, amén. Por eso, aleluya, nos gozamos cada día más, porque esto, como siempre, aleluya, se pondrá mejor. Lo que Dios ha dicho de nosotros, hermano, tiene un cumplimiento. Dios quiere que nosotros cada día le busquemos con temor y temblor. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que le busquemos con temor y temblor, porque para eso fuimos llamados, aleluya, para venir a este camino santo. Dios es santo, aleluya, 3 veces santo, y Él está buscando que nosotros le adoremos en medio de cualquier, aleluya, dificultad que se nos pueda estar presentando. De hecho, esto lo permite Dios para moldearnos cada día a nosotros, a su parecer, amén. Por eso, aleluya, demos gracias al Señor. Si todavía no hemos entendido que Dios es quien se está glorificando a través de los procesos, entendamos que lo que estamos viviendo hoy, mañana será de bendición para usted, para su familia, aleluya, para las almas y para donde Dios, aleluya, si lo quiera llevar. Y usted hablar de parte
delante de Él. Aleluya, hay mucho que contar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que ha hecho Dios en nuestras vidas, aleluya. Si no ha sido llamarnos, limpiarnos, aleluya, trabajar en nosotros, moldear este barro, aleluya, a su parecer, porque muchas veces nosotros nos hemos roto en las manos del Señor, pero Él como buen alfarero le da, aleluya, forma, le da, hermano, ese, aleluya, a su parecer, a nuestras vidas le da esa forma. Alabado sea el nombre de Jesucristo para siempre. Dios es muy bueno, amén. Por eso el tema del mensaje en esta mañana, aleluya, dice de esta manera: la paciencia. ¿Cuántos son pacientes? Vamos a hablar un poco de la paciencia. Es muy importante porque de ella depende nuestra salvación y lo vamos a ver, aleluya. Cristo lo enseñó a sus discípulos. Gloria a Jesús. El tener nosotros paciencia, hermano, aleluya, es dejar que Dios de alguna manera trabaje en nosotros. Es un fruto del Espíritu, la paciencia. Amén. Por eso el tema en esta mañana se titula de esta manera: la paciencia, el fruto que nos moldea. Aleluya. Esta palabra que acabamos de compartir, aleluya, esta palabra que Dios en su misericordia nos va a dar a todos, es para que nosotros, si de alguna manera hemos perdido, aleluya, el tener paciencia, entendamos en este día por su palabra que tenemos que estar, aleluya, alineado a la poderosa palabra de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos paciencia y que corramos, aleluya, esta carrera con paciencia. Es la única que se puede correr, porque la verdad muchos corren desesperados por querer obtener el galardón, gloria al nombre de Jesús, pero la palabra nos enseña a nosotros que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. A su nombre sea la gloria. Vemos como muchos a mitad de camino, hermanos, se han desesperado y han abandonado, han soltado, aleluya, este camino tan real, porque Dios es real. Aleluya, Dios es muy real, Dios es muy grande, Dios, aleluya, es quien quiere enseñarnos para que nosotros comprendamos, aleluya, que si no tenemos paciencia muchas veces nos vamos a desesperar, muchas veces nos podemos atribular, muchas veces, aleluya, podemos fallarle por no tener el fruto del Espíritu. Esto es uno de los frutos, dice la palabra del Señor, aleluya, en Gálatas 5:22. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Hay gente que es muy impaciente, hay gente que se desespera, hay gente, aleluya, que no sabe controlar sus emociones. Hay gente que no sabe esperar lo prometido por Dios. Hay gente que se ha ido de este camino del Señor por no tener el fruto del Espíritu, aleluya, o uno de los frutos que es la paciencia. ¿A cuántos no les ha prometido el Señor, aleluya, que le va a establecer en una obra? ¿A cuántos le ha prometido el Señor que le va a llevar y le va a usar? Pero ¿qué ha pasado? Alabado sea el nombre de Jesús, que muchas veces por desesperarse, por no prestar atención a la palabra de Dios, porque es que cuando Dios habla hay que prestar atención. Todos estos días Dios ha venido hablando y hay que absorber todo lo que viene de Dios y hay que desechar lo que no es del Señor. Aplauda la presencia de Dios. Porque muchas veces nos desenfocamos, porque muchas veces no prestamos, aleluya, atención a lo que Dios habla en nuestras vidas y perdemos la bendición, porque ciertamente, aleluya, es tanto lo que el hombre, lo que la mujer de Dios tenemos, aleluya, en nuestros corazones todavía impregnados, que no nos deja entender la palabra del Señor, aleluya. Entonces viene el malo y arrebata cuando no entendemos lo que Dios habla, dice la poderosa palabra del Señor. A su nombre sea toda la gloria. Entonces vamos a ver la importancia de tener paciencia en este camino del Señor.
Muchos dicen, ¿hasta cuándo? La paciencia, aleluya, ya me ha sido agotada. No, usted tiene que tener paciencia. Mire lo que dice la palabra del Señor en esta, aleluya, su palabra. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuántos están aquí? Mira, ¿hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. ¿Cuántos burladores se nos van a atravesar en el camino? ¿Cuántos, aleluya, se van a dejar usar por el diablo a querernos meter el pie para tropezar? ¿Cuánto nos va a costar, aleluya, tener que nosotros luchar para poder obtener la bendición de Dios? Y sin la paciencia, le hago una pregunta, ¿podrá usted obtener lo que ha obtenido hasta el día de hoy? No, la paciencia es tan importante, aleluya, que sigue diciendo la Escritura, gloria a Jesús. Mirad como el labrador, dice Santiago, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es precioso, aleluya. Dice Santiago, utiliza la metáfora del agricultor que espera las lluvias y su cosecha para ilustrar que aunque el tiempo de espera sea difícil, el resultado final está seguro por Dios. Aleluya. Santiago utilizó esta metáfora, aleluya, de gloria a Dios, del agricultor, porque aquel que siembra, aquel que está en el campo, aquel que se ha trazado, aleluya, tener, gloria a Jesús, con Él una bendición, primero tiene que, aleluya, sentarse a calcular todos los gastos. Aleluya, no es cualquier cosa el labrador. Usted y yo decidimos buscar al Señor. Usted y yo emprendimos un camino. Usted y yo fuimos, aleluya, gente cuerda, gente que estuvo a acuerdo cuando el Señor nos llamó. Diga amén. Entonces, aleluya, el labrador tiene que sentarse a calcular todos los gastos para él poder obtener al final, aleluya, su producción, su bendición, por lo cual él, aleluya, trazó una meta de trabajar y luchar, aleluya, él siembra la semilla, él espera, aleluya, un tiempo, gloria a Jesús, y en ese tiempo pueden pasar tantas cosas. ¿Cuánto están esperando al Señor? ¿Cuánto no te ha pasado en el camino? Por eso Santiago, lleno de Dios, de sabiduría de Jesús, aleluya, del cielo, ponía esta metáfora, aleluya, como nosotros tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor, así como el labrador espera, aleluya, aquella lluvia, aleluya, la temprana y la tardía, su cosecha, su tiempo, pero en ese tiempo, aleluya, de sembradío, pueden pasar, aleluya, tantas cosas en las cuales quizás no le salga, aleluya, la cosecha como él la deseó, porque esto también suele pasar muchas veces, aleluya, en nosotros como iglesia pensamos, si estamos sirviendo al Señor, pero ignoramos las Escrituras, que nosotros como hijos de Dios, y Jesús sufrió aflicciones, sufrió afrentas, aleluya, tanto le hicieron a nuestro maestro, no nos van a hacer a nosotros, a su nombre sea la gloria. Por eso aquí hay que correr, aleluya, esta carrera con paciencia. Aquí la prisa hay que dejarla, gloria a Jesús. Aquí hay que meditar, aquí hay, aleluya, que seguir a pesar de todas las cosas que el diablo se esté planificando para hacernos caer. Entonces este que siembra, este que se ha forzado, muchas veces aquellos que siembran en los campos, aleluya, la lluvia no les llega y ellos tienen que ver
atreverse, aleluya, jugárselas todas para poder, hermano, aleluya, regar aquella semilla que fue sembrada. Gloria a Jesús, para siempre, como muchos también tienen el privilegio de que Dios envía la bendición y cae, aleluya, y esa semilla florece, da fruto, aleluya, el cual fue deseado por aquel el labrador. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, que quiere hablar Dios en esta mañana, nuestras vidas benditas, sea la misericordia del que vive y reina. Usted, aleluya, Dios ha sembrado una semilla en su corazón, esta palabra ha sido sembrada en nuestros corazones. Dios está, aleluya, labrando, Dios está trabajando, Dios está regando en este día para que nosotros recobremos, aleluya, nueva fuerza, nos sacudamos, aleluya, y entendamos que sin Él se nos va a hacer imposible. Por momento podemos reír, pero después vendrá el lloro, el quebranto. Por eso hay que refugiar nuestras vidas en Dios y esperar lo que Dios ciertamente ha dicho que hará en nosotros, pero esperemos que sea Dios y no nos apresuremos, porque cuando el hombre se apresura, porque cuando el hombre corre, porque cuando el hombre, aleluya, comete locura, entonces no va conforme a la voluntad de Dios. Dios cuando dice cumple, Dios cuando llama respalda, Dios, aleluya, quien quiera hacer en nosotros. Pero hay gente, aleluya, que está desenfrenada, hay gente que está apartada, hay gente que no ha tenido temor de Dios, hay gente que se desesperó y dijo: mi Señor se tarda, mi Señor se tarda, mi Señor se tarda, y no aguantó más. Aplauda la presencia del Señor. Él no se ha tardado, aleluya. Mire, usted quizás ha pedido al Señor, como yo muchas veces: Señor, dame paciencia, y Dios, aleluya, no va a dar la calma, al contrario, Dios va a permitir, aleluya, los procesos, las pruebas, los problemas, aquellos que nos señalan, aquellos que se levantan, aquellos, aleluya, que nos vituperan, aquellos que nosotros quizás no soportamos. ¿Sabe para qué? Aleluya, como es el mensaje de la palabra en esta mañana: la paciencia, el fruto que nos moldea. Su nombre sea la gloria. Aleluya, al pedir paciencia, crea lo que Dios, aleluya, se va a seguir glorificando en usted. Sépalo en esta mañana. Pedimos paciencia a Dios, aleluya, a través de su palabra. Dejó escrito que este es un fruto del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que andar ¿cómo? En espíritu o en la carne, en el Espíritu. Entonces, como debemos andar en el Espíritu, y este es un fruto del Espíritu, aleluya, Dios va a moldear, Dios va a trabajar, Dios, aleluya, se va a seguir glorificando en su pueblo amado. Aleluya, dice la palabra: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Y si nosotros estamos atribulados, desesperados, y no estamos quietos, y no tenemos la confianza, y no tenemos esa paciencia, sino que siempre andamos acelerados, aleluya, entonces perderemos la bendición. Porque esta palabra desde el principio, Santiago nos enseña la paciencia. Hay gente, hermano, que se aira rápidamente. Hay gente, aleluya, que no controla su ira. Gloria a Jesús para siempre. Y otros quieren las cosas así de fácil. Y este camino, aleluya, es para valientes. Por eso muchos hoy no están con nosotros, porque esto es para valientes. Se descuidaron. Aleluya, pensaron que el Señor, al nosotros clamar, Él se iba a inclinar a nosotros. No, nosotros nos debemos inclinar para que Él pueda responder. Amén, a su nombre sea la gloria.
Entonces muchos se desesperaron, aleluya, y perdieron, hermano, el enfoque y perdieron la bendición del Señor. Dios ha venido tratando con el pueblo desde hace muchos años. Alabado sea el nombre de Jesús, para que nosotros tengamos, hermano, aleluya, la confianza puesta solamente en Él. ¿Sabe qué es tremendo cuando viene el proceso en la familia? Cuando los hijos, aleluya, comienzan a pedir y los padres, Dios los procesa. Cuando los padres, Dios los tiene pasando por el desierto. Cuando, aleluya, los hijos le piden a los padres y los padres no tienen al momento cómo darle, y más si son pequeños. Aleluya, muchos hermanos pierden esa paciencia. Muchos se desesperan y no es para menos, gloria a Jesús. Por eso no cualquiera se mantiene. Gloria al nombre de Cristo. Por eso no cualquiera, aleluya, alaba y glorifica a Dios. Alabar a Dios cuesta, hermano. ¿Sabía usted esto? Alabar a Dios cuesta, aleluya. Dios va a demandar de nosotros cosas que nosotros estamos desesperados en este tiempo y queremos, aleluya, que Dios haga conforme a nosotros estamos pidiendo. Pero Dios va a hacer a su momento y en su tiempo, porque Dios lo que está pasando no es por el fuego. A su nombre sea la gloria. Cuántas cosas no hemos pedido, aleluya, en clamor, en humillación, en súplica, Dios. Pero entendamos que debemos, aleluya, de tener esta virtud, aleluya, como lo es este fruto que es del Espíritu, aleluya, la paciencia. No nos alejemos de Dios, porque esto puede hacer que nosotros nos alejemos de Dios. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Dice, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Aleluya. Hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Amén. Gloria a Jesús. Hay mucho trabajo que hacer. Dios, aleluya, está necesitando al pueblo. Que el pueblo, hermano, se centre en lo que es Dios. Que no se aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que prosiga al blanco, Cristo Jesús, la roca fuerte. Aleluya, la esperanza de nosotros. Porque Dios quiere de nosotros, hermanos, el buen comportamiento, aleluya. Dios quiere que nosotros respondamos a su palabra conforme a nuestra obediencia. A su nombre sea toda la gloria. Por eso, aleluya, vamos a seguir glorificando a Dios porque Él es bueno. Dice aquí en la Biblia, varios personajes demostraron una paciencia extraordinaria frente a pruebas y esperadas prolongadas. Aquí tienen los ejemplos más destacados. Job, aleluya. Hubieron hombres que se mantuvieron en medio del dolor. Aleluya, ese fruto de la paciencia estuvo en ellos, hermano. Es lo que Dios quiere. Mire, en el símbolo máximo de la paciencia, perseverancia, perdió su es el símbolo máximo. Job, que es el símbolo máximo de la paciencia, perseverancia, perdió su riqueza, salud y familia, pero mantuvo su fe intacta. Aleluya. No cualquiera alaba a Dios, no cualquiera se mantiene, no cualquiera confía, no cualquiera, aleluya, en medio de tanto dolor, porque Job fue un hombre, hermano, que Dios procesó, aleluya, y pasó por el momento que quizás muchos no queremos pasar, pero que tal vez vamos a tener que pasar. Job perdió riquezas, aleluya, familia. Job tuvo, aleluya, enfermo, gloria a Jesús, pero él mantuvo su fe intacta, adoró y glorificó el nombre del Señor. Por eso, aleluya, la palabra del Señor nos alienta a que nosotros debemos de seguir, hermano, aleluya, manteniendo su palabra vigente en nosotros. La palabra del Señor no ha pasado. ¿Sabe quién hemos cambiado? La iglesia del Señor, el mundo, aleluya, pero todo en esta vida pasará, dice la
Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A su nombre sea la gloria. Job se mantuvo, aleluya, él sabía que el socorro provenía del cielo. Cuando usted y yo sabemos, aleluya, de dónde proviene nuestra fortaleza, créame que usted va a seguir, por más que se levante, aleluya, el abuelo, el tío, el primo, el hijo, el esposo, los vecinos, quien el diablo quiera usar, usted va a mantener su confianza, la paciencia, la calma, porque eso, aleluya, va a ser, hermano, que Dios te dé victoria, porque cuando muchos nos provocan a ira y caímos en, aleluya, caemos juntamente, hermano, aleluya, con aquellos que está haciendo el diablo, perdemos la bendición, perdemos todo, aleluya, y no logramos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, Job, aleluya, fue un hombre que se mantuvo. ¿Y qué le dio Dios? ¿Qué le entregó el Señor a Job después que se mantuvo? La bendición fue mayor. La bendición fue mayor, iglesia. La bendición fue mayor, aleluya. Por eso sigamos alabando al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Abraham esperó tiempo para que Dios cumpliera la promesa de darle un hijo, Isaac, en su vejez. Gloria a Jesús, aleluya. Mire, Abraham tuvo que esperar un buen tiempo y nosotros somos unos desesperados. Si Dios me dijo y no vemos, aleluya, lo que Dios nos dijo, entonces comenzamos a cuestionar a Dios. Comenzamos, aleluya, a vivir del pasado. Comenzamos, aleluya, a decir que Dios no dijo, aleluya, que había de cumplir en nosotros lo que había prometido. Mire, hermano, nos metemos en problemas con el Señor, pero Abraham esperó, aleluya, y después del tiempo, aleluya, que pasó para que Dios bendijera a este hombre llamado Abraham, para darle en su vejez algo que era imposible, aleluya, de poderse cumplir, pero cuando Dios promete victoria, la cumple. El problema está en nosotros, los seres humanos, en nosotros, su pueblo, que conocemos las escrituras. Nosotros sabemos que Él no se va a mover al ritmo de ningún ser humano. Dios, aleluya, se mueve conforme a su palabra, a lo que está escrito en ella. Gloria a Jesús. Dios no se mueve por capricho de nosotros, los seres humanos. Dios, aleluya, va a ser en su momento, aleluya, como Él ha dicho que hará. Esto era algo imposible de que Sara y Abraham pudiesen, aleluya, tener un hijo, porque eran de edad avanzada, dice la escritura, pero el hombre esperó. ¿Cuántos son pacientes? Entonces se nos va bajando un poco, aleluya, porque al principio éramos un poco impacientes, pero a medida, aleluya, el desarrollo del mensaje comprendemos que hay que tener paciencia en este camino. Hay que tener paciencia, aleluya, porque si no perdemos la bendición. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea toda la gloria, amén. Dice en el libro de Hebreos 6:15. Gloria a Jesús. Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, hablando de Abraham. Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y habiendo, aleluya, dice la palabra, gloria a Jesús, y habiendo esperado con paciencia, con apuro, apresurado. Hay gente, hermano, que pierde la bendición solamente, aleluya, con abrir su boca. Solamente con abrir su boca pierde la bendición. Aplauda la presencia de Dios. Solamente con abrir su boca, aleluya. Dios le prometió al hombre, el hombre esperó y Dios cumplió. Ahora Dios habla, nosotros nos apresuramos y Dios no puede cumplir a los desobedientes. Aleluya. Dios se sujeta a su palabra. Los que son obedientes, Dios los bendice. Amén. La vida de José, ¿quién fue José? Soportó la traición de sus hermanos, la esclavitud
y años de injusta prisión antes de convertirse en el gobernador de Egipto. Dice Génesis 41:39. Gloria a Jesús. Génesis, aleluya, 41:39. Génesis 41:39. Aleluya, al 41. Dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahora, pregunto, si José, por todo lo que pasó, aleluya, que sus hermanos lo vendieron, que estuvo preso, dice la Biblia, por 2 años, aleluya, que fue seducido, alabado sea Dios, por una mujer perversa que el diablo levantó para destruir a José. Si José se hubiera adelantado y hubiese tomado esto personal y hubiese, aleluya, abandonado lo que Dios ya había determinado para él, ¿será que hubiese gozado de esta, aleluya, exaltación que vino de parte del cielo para él? No hubiese podido gozar, aleluya, porque después Dios lo exaltó y lo puso como gobernador en Egipto. Él pudo sustentar a su familia, aquellos que un día le vendieron. Pero esto Dios se lo permite. Por eso le dije al principio, todos los problemas que se nos estén presentando, vamos a entender que es Dios que lo ha permitido para que nosotros, aleluya, mantengamos la calma, la paciencia, para que Dios moldee en nosotros, aleluya, eso que nosotros muchas veces no hemos querido dejar, a través de que Dios habla por medio de su palabra, a través de por medio de su Espíritu Santo ministrando a nosotros, y aún nosotros no queremos dejarnos moldear por Dios, aún nosotros no queremos dejar, aleluya, que Dios trabaje en nuestras vidas. José se llevó, hermano, aleluya, honra. Dios honró a José. José se mantuvo. ¿Sabe qué es tremendo? Caminar con el Señor y venir a la iglesia quizás cabizbajo, cuando nadie sabe lo que te está pasando, cuando nadie, aleluya, sabe lo que estás viviendo, cuando nadie sabe por dónde Dios te está pasando. ¿Sabe qué es tremendo? Venir a la iglesia y seguir diciendo, aleluya, como dijo un hombre del Señor, Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. No cualquiera dice estas palabras después de pasar por el trasdiche del dolor, porque será un doble dolor. Alabado sea Jesús. El hombre después que quedó arruinado, el hombre después que se le murieron los hijos, el hombre después se enfermó, hermano. Y casi nadie quiere a los enfermos. Casi nadie quiere a los enfermos, solamente el Señor aplauda la presencia de Dios. Cuando el hombre no tiene nada, nadie da nada por él. ¿Sabe qué atrae? Aleluya. Personas a nuestro alrededor, dice la Biblia, la riqueza. Mantengamos la paciencia en el Señor. Vamos a soportar un poquito más, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene pronto a su iglesia a levantar, a su iglesia a levantar. Vamos a seguir soportando, aleluya, por causa de esta bendición que Dios ya tiene preparada antemano allá en el cielo para nosotros, aleluya. No importa, hermano, por donde nosotros estemos pasando. Yo me estaba gozando en estos días en el servicio, como siempre, aleluya, pero sentí una liberación tremenda, porque es una batalla, porque esto solamente lo arrebatarán los violentos, los valientes. Esto no es para cobarde, aleluya, esto es para guerreros. Dios sabe cómo te trajo, Dios sabe cómo tú estás, Dios
Dios sabe que nosotros necesitamos de Él para continuar, para seguir hacia adelante. Yo recibía, me enseñó la fuerza y el poder. Eso es lo que tenemos que recibir cuando vengamos aquí, hermano. No importa por lo que estemos pasando. José, hermano, fue vendido por sus hermanos. ¿Sabe qué duele, hermano? Que un hermano tuyo de sangre te desprecie. Que un hermano tuyo de sangre esté hablando tontadas tuyas. Que un hermano de sangre mayor, en vez de ser ejemplo, sea el mal ejemplo. Esto duele en el corazón, aleluya. Y José, hermano, lo estaba viviendo. Se le presenta a aquella mujer. Él pudo haber desistido. Si Dios está conmigo, ¿hasta cuándo tanto? Pero no, el hombre mantuvo ese fruto o uno que es del Espíritu. La paciencia, que muchos hoy no la tienen, la están perdiendo, hermano. Están pensando que el Señor se está tardando. No, los días están contados y las trompetas sonarán. A su nombre sea la gloria. A ese nombre demos gloria sin pensarlo ni titubear. Demos la gloria y la honra al Señor, porque de Él es. Ana anhelaba profundamente tener un hijo y soportó el sufrimiento en silencio. Hermano, esto me gusta. ¿Cuántos están aquí? Mire, dice la Biblia que Ana, la mamá del profeta Samuel, ella anhelaba, aleluya, tener un hijo. Ella anhelaba en su corazón y ella estaba sufriendo en silencio. Y Dios estaba trabajando en ella. Dios trabaja por medio de esta paciencia, aleluya, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Pero es una virtud, hermano, aquel que guarda esto que Dios le ha dado. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y esta, su rival Penina, hermano, la irritaba haciéndole mal, porque ella no podía tener hijos, gloria al nombre de Jesús. Pero Ana se mantuvo en oración, alabado sea su nombre. Dice que anhelaba profundamente tener un hijo y soportó el sufrimiento en silencio, orando persistentemente durante tiempo sin perder la esperanza. Cualquiera no avanza en medio del dolor. Cualquiera, hermano, retrocede. Hay gente que llega en el Evangelio y como no ve rápidamente cosas que le pide al Señor, se van y comienzan a hacer lo malo. Y comienzan a darle la espalda a Dios. Y comienzan, aleluya, a murmurar de Dios. Y comienzan, aleluya, a hacer y deshacer con su vida como si ellos fuesen dueños de ella misma. No, usted y yo tenemos dueños, Señor, de nuestras almas, Jehová Dios de los ejércitos, quien corrige nuestras vidas, quien exhorta nuestras vidas, a fin de que nosotros entendamos por esta palabra, según el apóstol Santiago, aleluya, hablaba en esta carta que nosotros debemos de tener, aleluya, esa paciencia, gloria a Jesús. Tenemos que ser perseverantes, hermano, constante, aleluya, en lo que hemos creído. Usted y yo hemos creído que la palabra de Dios se cumple, ¿o no? La palabra de Dios se cumple, hermano. Yo amo a Dios porque Él me ha dado todo. Dios me ha dado todo, aleluya. Por eso lloro, hermano, por eso me descargo en su presencia, por eso grito a todo pulmón. Él es mi Dios y Él por eso se complace, aleluya, de bendecirnos. Porque cuando nosotros no le negamos, cuando nosotros, hermano, aleluya, decimos que Él es Dios y que Él hace como le place, así usted esté pasando por lo que esté pasando, Dios, crea lo que le va a bendecir. A su nombre sea la gloria. Pero piensemos nosotros para cuestionar a Dios, ya basta de tanto, aleluya, cuestionar a Dios, porque Dios reina desde los cielos, aleluya, y tiene misericordia de esta tierra, que fuera de la humanidad si Dios cerrara los cielos. A su nombre sea la gloria. Dios nos habla para que nos vayamos con Él un día más. Él nos habla para que nos vayamos con Él.
Por eso la palabra de Dios, hermano, es santa. Aleluya, ella tiene poder, hermano. Ella tiene poder. Poder y potencia de Dios es su palabra, aleluya. Por eso, alabado sea Jesús. Dice que Ana, en el silencio, en su dolor, en su aflicción, Ana sabía que Dios le podía conceder ese hijo. ¿Cuántos creen que Dios puede conceder, aleluya, aquello por lo que está pidiendo? Yo creo que mi Redentor vive, hermano. Aleluya, hay cosas grandes que Dios quiere hacer con nosotros. Yo siento, hermano, aleluya, al Cristo de poder, porque Él nos llamó para bendecirnos, no para que estemos estancados, no para que pensemos, aleluya, que hubiera sido de nuestras vidas si Él no hubiese tenido misericordia de nosotros. Primera de Samuel 1:20. Aleluya, Cristo está aquí, amén. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Qué lindo. Ana no podía tener hijo. Ana pacientemente esperó en su Señor y Dios se glorificó en su vida. No nos apresuremos, sepamos esperar el tiempo perfecto de Dios. Hay gente, hermano, que ha entregado lo que Dios no ha querido que entregue. Hay gente, hermano, aleluya, que ha tomado la mujer equivocada. Hay gente, aleluya, que el hombre ha tomado, o viceversa, han tomado, aleluya, la mujer o el hombre equivocado. Porque vino el consejo de Dios, porque vino la palabra de Dios, porque Dios les habló primero. Miren, no acontece nada sin que Dios a nosotros nos haya revelado, gloria al nombre de Jesús, las cosas. Nosotros fuimos llamados con propósitos celestiales. Ya nosotros no podemos hacer nuestros propios deseos. Ya nosotros tenemos que hacer, aleluya, conforme lo que diga el Espíritu Santo del Señor. Y si Él dice que tenemos que seguir siendo pacientes y perseverantes en esta su palabra, porque ella tiene un cumplimiento al momento y al tiempo perfecto de Dios, hay que obedecerle, aleluya. Dios no habla por hablar. Estamos muchas veces desesperados, estamos muchas veces atribulando, estamos muchas veces que no hayamos que hacer, pero le voy a decir algo de parte del Señor. Mire, aleluya, corra, espere en Dios, porque el que espera en el Señor no será ni avergonzado ni confundido, jamás al contrario. Dios exaltó a José, Dios le dio victoria a Abraham con su hijo, Dios vio el sufrimiento de Ana y Dios le dio a Samuel un hombre que fue usado para la gloria y honra del bendito nombre de Dios. Lo que de usted, aleluya, sale no es cualquier cosa, lo que de mí sale no es cualquier cosa, es poder de Dios para consolación a muchos. Créalo, que hay que ser paciente y esperar a Dios. No nos movamos, esperemos en el Señor. A su nombre sea la gloria, porque cuando esperamos en Dios, Dios nos da la victoria. Aplauda su presencia, aleluya. ¿Sabe qué es hermoso? Que Dios hable de usted. ¿Sabe qué es hermoso? Que Dios mismo dé testimonio de usted. ¿Sabe qué es hermoso? Cuando nosotros tememos al Señor. ¿Sabe qué es hermoso? Cuando nosotros, hermanos, no nos movemos si Dios no nos habla. ¿A cuánto les gusta esta palabra? No nos movemos si Dios no nos habla. Su nombre sea la gloria. No estamos aquí, hermano, para que otros, aleluya, nos puedan ver. Estamos aquí para obedecer al Señor, porque por el mismo propósito que yo fui llamada, fue llamado usted y son llamados los que están allá afuera. Diga amén. Por eso mantengamos la calma, la paciencia, porque ese es un fruto del Espíritu y no cualquiera tiene esta virtud. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Se le ha dado a la iglesia, pero la iglesia en este tiempo no quiere atender y Dios nos va a hacer entender su palabra. A su nombre sea la gloria. Jesús mostró la paciencia perfecta, soportando toda clase de sufrimiento y humillaciones por la humanidad.
Aleluya. Dice Isaías 53:7. Isaías 53:7. Gloria a Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Gloria a Jesús. Mire, este fue el Señor. ¿Y sabe cuál fue el fruto, aleluya, de esa paciencia en nuestro Señor? Usted y yo. ¿Por qué hay que tener paciencia, iglesia? Por lo que usted está clamando, que vengan a adorar a Dios. Por eso tenemos que tener paciencia, aunque el diablo diga lo que quiera decir. Dios ha dicho que va a bendecir. Dios ha dicho que va a traer. Dios nos ha prometido la victoria. Pero no nos desesperemos. Aunque pueda venir, aleluya, la tribulación, la angustia, aleluya, el levantamiento. Pero vamos a confiar de que Dios es quien tiene control de todo. Hermano, Dios tiene el control de todo. Dios nos sorprende. Cuando Dios tiene propósito, aleluya. Satanás puede matar tantas cosas menos propósito, aleluya. Estamos viendo cómo la gloria del Señor, hermanos, se mueve. Usted va a ver lo que Dios va a hacer en su vida y en la vida de su hermana Wendy. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Estamos de pie gracias a la misericordia de Dios. No porque somos los superhombres, la supermujer, no. Sino porque queremos agradar a Dios. Preparemos nuestras vidas, nuestros corazones, afirmémoslo, dice, aleluya, el libro de Santiago, gloria a Jesús, que leímos para basarnos y desglosar esta su palabra, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuánto no pasó, aleluya, a este tiempo? Y Él viene, iglesia. Aquí yo no estoy perdiendo el tiempo, usted no está perdiendo el tiempo, Él viene. El labrador, aleluya, con esa paciencia, hermano, está ahí esperando, trabajando, perseverando, porque no es que sembró la semilla, mire, el Señor lo dijo, Él trabaja y Dios también trabaja. Dios ha sembrado su palabra en nuestros corazones y Él sigue regando. En esta mañana Dios está regando, aleluya, esa semilla para que usted siga floreciendo. A su nombre sea la gloria. Pero van a venir, hermanos, momentos difíciles en los cuales nosotros quizás podemos tambalear. A su nombre sea la gloria. Pero damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre Él vivirá. Aleluya. Entonces este fue el Señor, hermano, como cordero fue llevado al matadero. El Señor no abrió su boca. Él vino con una misión. Él estaba, aleluya, fundado en Dios su Padre, a quien obedeció, a quien Él, aleluya, le hacía reverencia. Cristo le hizo reverencia al Padre. Cristo no se postró delante de nadie. Cristo solamente restauraba, exhortaba, confrontaba, aleluya, sanaba, levantaba, gloria a Jesús, hacía ver por la palabra de Dios lo que Dios, aleluya, le dio para que Él enseñara al pueblo. Ese fue, aleluya, el llamado de Jesús. Ese es tu llamado y el mío. No perdamos el tiempo, hermano, aleluya. Ya no nos estemos distrayendo más. Si yo fui, si usted fue, si aquel se fue, si aquel vino, vamos a agradar a Dios. Tengamos paciencia y esperaremos, aleluya, en lo que hemos sembrado, hermano, con lágrimas, con regocijo, segaremos. ¿Sabe qué? Si no desmayamos, dice la palabra. Porque ¿quién puede recoger, hermano, y deja todo botado? Esto sería de cobarde. Esto sería, hermano, defraudar a Dios. Esto es, aleluya, hasta el final. Lo leímos por su palabra. Seamos pacientes hasta la venida del Señor. Hay gente que usted le da una hora, hermano, y como no llegó a la hora,
La persona es iracunda, es desobediente, es, aleluya, se pone brava rápido, bravo. Ah, no, si no viene yo me voy y yo hago lo que... Usted no sabe lo que le pasó a aquella o a aquel en el camino. Entonces, a través de esto podemos llevar, aleluya, la situación de la otra persona, hermano. Entonces debemos, como dice la palabra, alabado sea el nombre de Jesucristo. Mire, gloria a Jesús. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, hermanos míos. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Esto sí hay que tenerlo en cuenta. Estar en donde Dios quiere que estemos. ¿Sabe qué es tremendo? Aquel que no es portero y se pone como portero. Esto es tremendo, aleluya. Cada quien debe tomar su rol, cada quien debe estar donde Dios lo ha puesto. Si Dios te ha puesto, hermano, aleluya, a predicar la palabra, no quejemos, aleluya, o no veamos, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, de serle de tropiezo a otro. Esa no es tu misión, esa no es mi misión, aleluya. La misión de nosotros es ganarlos, aleluya, para Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso, aleluya, Santiago, lleno del Señor, aleluya, dice en esta carta que por qué mejor, aleluya, no vemos la aflicción, aleluya, de los profetas que sufrieron. Por qué mejor, aleluya, no nos fortalecemos, porque vamos a pasar momentos, hermanos, en los cuales nos vamos a recordar de esta palabra. Hay gente que usted va a ir pasando, aleluya, y sin usted hacerle nada, pero la batalla, recordemos que es espiritual, le va a hacer así, mire, le va a meter el pie. Y si usted no está preparado, usted se va a voltear y usted le va a dar una bofetada. A su nombre sea la gloria. ¿Está viendo por qué es importante la paciencia? Hay gente, hermano, que va a perder la paciencia y le va a dar un puñetazo. Y así no vamos a agradar al Señor. Cuando un creyente carece de paciencia, suele experimentar frustración, tomar decisiones apresuradas. Aleluya. Cuando un creyente carece de paciencia, suele experimentar frustración, tomar decisiones apresuradas, lo que se ha venido hablando. Cuando decimos que el Señor se tarda y que su palabra, aleluya, Él no la va a cumplir en nosotros, y no nos llenamos de Dios y no nos acercamos a Él y dudamos, hermanos, y somos, aleluya, como aquellas personas que no conocen a Dios, entonces seremos arrastradas y nos apresuramos y cometemos locura, defraudamos a Dios y perdemos la bendición en Dios. Fuera de la voluntad de Dios y perder la paz. Estamos viendo, aleluya, te pueden meter el pie, pero si tú estás velando, hermano, quizás al momento te puedes molestar, pero traigas en seco y entiendes que todo eso lo ha permitido Dios, y el diablo mismo se levanta para que nosotros, aleluya, perdamos la bendición en Dios. Desde la perspectiva de la fe, se interpreta como una desconexión del propósito divino, ya que la paciencia es considerada un fruto espiritual. Aleluya. Necesario para madurar y superar las pruebas. Porque cuando vienen los momentos difíciles y no confiamos en Dios y nos desesperamos, perdemos lo que Dios ha dicho que hará con nosotros. Una vez más, perdemos lo que Dios ha dicho que hará con nosotros. Aleluya. ¿Cuántas veces Dios habló al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces los entregó a sus enemigos? ¿Aló? ¿Cuántas veces Dios tuvo que entregar al pueblo en manos de los enemigos? ¿Por qué llegar a tanto? Aleluya. Si Dios está de nuestro lado, nosotros debemos de acatar lo que Dios habla, para que nosotros no caigamos en provocaciones, para que no nos desesperemos, para que nosotros, hermanos, no seamos presa fácil, aleluya, del diablo, que es quien busca que nosotros caigamos.
Aleluya. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Hebreos 12:1. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, gloria a Jesús. Aleluya. Dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto fue un momento difícil, aleluya, que David clamó al Señor. Esto fue un momento, aleluya, que David, hermano, era perseguido por sus enemigos. Y dice, pacientemente esperé en Jehová. Mire, hermano, esto no fue de 2 días. ¿Cuánto no hemos esperado para que Dios nos dé la victoria? Y después de la victoria, Dios va a seguir procesando nuestras vidas. Y Él te da la victoria y Dios va a seguir procesando tu vida, porque es hasta la venida del Señor que debemos de mantener este fruto del Espíritu, que es la paciencia. Tan importante es, aleluya, que mantengamos, hermanos, confianza en Dios, porque cuando nosotros, aleluya, no estamos creyendo en lo que Dios habla por su palabra, viene el diablo, hermano, con rapidez y arrebata lo que ha sido, aleluya, enviado para usted y para mí. Por eso, aleluya, Él se prepara cuando se va a hablar el mensaje de la palabra. Hay gente que le da sueño, hay gente que abosteza, hay gente que conversa, hay gente que se inquieta, hay gente que es confrontada, hay gente que se quebranta, hay gente que no soporta, alabado sea el nombre de Jesús. Pero aquel que anhela, como dijo David, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Tú y yo debemos de ser pacientes, aleluya, y ser perseverantes, constantes en lo que hemos emprendido en este camino santo, para que se pueda cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Él vive y reina para siempre, amén. Mire, para culminar, dice Lucas 21:19, el Señor se lo decía a sus discípulos, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hermana, pero es que yo me desespero. Hermano, yo me desespero, es que yo no sé esperar. Porque es que yo me desespero, porque es que las cosas tienen que ser así como yo pienso que son. Alabado sea Dios. Y esto no es así. Esto es como Dios dice por su palabra. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Si somos pacientes y esperamos que Dios realice en nosotros el propósito de Él, hermano, un día le vamos a ver cara a cara. Póngase sobre sus pies, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea toda la gloria y la honra.